Bien, amados hermanos, gracias por la oportunidad que me prestan. Nuestro hermano Mario, pues, era el expositor en esta noche, pero como el hermano David mencionaba, pues, se le ha presentado un inconveniente. Quisiera entonces que fuésemos o basáramos nuestra lección en el libro de Jonás, y lo que encontramos de Jonás, pues, es el poder positivo de una predicación negativa. Y esto suena algo paradójico, pero de igual manera lo que encontramos aquí, así como encontramos en este libro de Jonás, también hay otra porción en la Escritura que es en el Nuevo Testamento, que también nosotros encontramos algo similar. En esta ocasión, pues quisiera que basáramos nuestra lección en el libro de Jonás. El propósito que llevamos en la lección es que tenemos que aprender a obedecer a Dios y predicar el Evangelio, y es la lección que el libro de Jonás nos deja para nosotros. Bien, Jonás podemos decir que es un personaje bíblico, conocido inicialmente por su desobediencia, porque vemos al inicio del mandato de Dios y su eventual arrepentimiento. Y vemos que la historia de Jonás, valga la redundancia, el mismo libro pues lleva su nombre, y lo encontramos en Jonás capítulo 1, verso 1 al versículo 3, que dice de esta manera: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, perdón, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Y eso es lo que realmente nos llama la atención. Y mire que lo que encontramos aquí es: Dios llamó a Jonás, un profeta, con la tarea de que fuera a Nínive y predicara contra su maldad. Y encontramos que en lugar de obedecer, Jonás lo que hace es decidió huir en dirección opuesta. Para que podamos entender lo que quiero mencionar en dirección opuesta, está en un mapa aquí en la siguiente diapositiva. Aquí está Jonás, Samaria, y la parte donde iba a predicar pues era Nínive. Miren entonces que esta ciudad se encontraba propiamente en terreno firme, digámosle así, central, digamos, en cuanto a la planicie, hablando así de manera geográfica. Y lo que hace Jonás entonces es huye en dirección opuesta. Miren, va hacia Jope. Lo que vemos aquí es que es el único profeta que nos llama la atención, porque cuando vemos el llamado de Dios hacia otro profeta, me recuerdo de Samuel, de Eliseo, en el cual cuando escucharon la voz de Dios, ellos dijeron: heme aquí. Y vemos que ellos, todos los profetas, al oír la voz de Dios, vemos una actitud obediente. En el caso de Jonás, dice, decidió huir en dirección opuesta. Bajó de Santiago, de Samaria, bajó a Jope. Estando en Jope, pues vemos entonces que se encontró un barco que iba a Tarsis. Y eso es lo que nosotros encontramos aquí. Y es como dijera: me voy a cualquier lugar que exista, lejos del mandato que realmente Dios le había mandado. Y vemos entonces que una vez embarcado aquí justamente en el mar, pues Dios envió una gran tormenta. Tanto así que los marineros trataban de descubrir la causa de su desgracia. Y tanto era así que los marineros estaban tan acostumbrados a las tormentas, pero esta tormenta en particular fue algo que les dio miedo. Y esto es algo que, para pensar entonces que la tormenta era sumamente fuerte. Trataron de echar suerte, y la suerte cayó entonces sobre Jonás. Y Jonás entonces comenzó a decir la razón de ellos, diciendo que era profeta de Dios y que había huido de su presencia. Y en su propuesta le dice: lánceme al mar y el mar se calmará. Tanto así dice que, que los marineros no querían hacerlo, pero después oraron a Dios, dijeron eh, que, el alma o la responsabilidad de lo que iban a hacer, pues dice que no recayera sobre ellos. Ellos estaban conscientes entonces que al tirar Jonás al mar no iba a sobrevivir por la
impetuosas olas que estaban en ese momento. Y vemos entonces que Dios había preparado un pez, fue tragado por un pez, donde realmente permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Jonás en el vientre del pez, vemos que ora a Dios en medio de su sufrimiento, en medio de su atormentada situación, digámoslo así. Vemos entonces que ora a Dios y de esa manera vemos que Dios ordenó al pez para que lo vomitara en tierra firme. Y aquí en esta línea rojita, pues podemos decir la ruta sugerida que tomó el pez, donde lo vomita, y así en la segunda parte de esto, vemos que Jonás obedece a Dios, va a Nínive, predica el evangelio de arrepentimiento, y vemos entonces que el resultado en la ciudad de Nínive fue que se arrepintieron de su pecado, y vemos que Dios decidió no destruir la ciudad. Vemos también en el caso de Jonás, Jonás es el único profeta menor cuya carrera, o sea, lo milagroso, se desempeña fuera de Jerusalén. Y vemos entonces que la actividad milagrosa en cuanto a Jonás lo hace en un territorio extranjero, el único profeta dedicado exclusivamente para un pueblo extranjero, reconociendo entonces que Nínive pues no era parte del pueblo de Dios. Mas, sin embargo, entonces vemos a Jonás tomando un viaje hacia el mar Mediterráneo. Luego, ¿verdad? En su corrección de la ruta, en su GPS, vemos que va en dirección hacia donde está Nínive a predicar el mensaje que Dios le había ordenado. De tal manera, cuando nosotros vamos a Mateo, capítulo 12, verso 38, el versículo 41, encontramos la referencia de Jesús en cuanto a Jonás. Y miren lo que dice verso 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y ese es entonces que podemos decir que Jonás es el único profeta menor que es mencionado por Jesús y el único personaje del Antiguo Testamento en el cual es comparado con el Señor mismo. Y vemos que entonces que esa misma gente que estaban pidiendo señal, Jesús le dice que no le iba a no le iba a hacer dar ninguna señal, sino dice la misma señal, lo que realmente pasó con Jonás, que pasó 3 días y 3 noches en el vientre. Y vemos el versículo 40 diciendo, así estará. Ahí vemos la comparación de Jesús, el Hijo del Hombre, como menciona Mateo, en cuanto a Jesús. Si vemos también en primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 14, el versículo 25, vemos entonces, aquí se relaciona el momento en la historia en el cual Jonás sirvió o estaba en turno sirviendo. Segundo Reyes 14:25 dice, él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar Arabá, conforme a la palabra de Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Y este es entonces que sirvió durante el tiempo de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá. Comenzó a reinar, versículo 23, Jeroboam, hijo de Joás, Israel en Samaria. Y es la única referencia que nosotros encontramos de Jonás, hijo de Amitai, en el cual pues él predica en el reino del norte en los días de Jeroboam. Justamente en ese momento, pues vemos que Israel estaba dividido tanto en lo que sería reino del norte y el reino del sur. Y en este caso en particular, pues Dios siempre tenía profeta en ambos reyes, en el cual pues eran los voceros de Dios. Y esta es la ocasión en la cual Jonás pues es el único profeta que su misión fue fuera de la tierra de Samaria. Para nosotros estudiamos Jonás, siempre el episodio que nos lleva a nuestra mente es el gran pez.
Pero hay otros milagros que el libro de Jonás siempre nos capta la atención, saber de que Dios obró ahí. Y uno de los milagros que se menciona en el capítulo 1 es acerca de la tormenta. Mismo capítulo 1 también vemos el asunto de la calma. Después de la tormenta viene una calma. El pez, aunque aquí hay muchos hermanos, pues lo catalogan como una ballena, pero alguien podría decir, no, no es un pez, sino un mamífero, pero es algo en el cual ya pudiésemos hablar en otra ocasión. El asunto es que bajo la percepción que se está escribiendo el libro del Antiguo Testamento, está hablando, haciendo referencia a un pez. Y el siguiente milagro es la calabacera. En todos estos milagros encontramos entonces el poder de Dios. Veamos bien entonces lo que sucede en la huida de Dios, en la huida de Jonás, perdón. El primer punto que vemos es Jonás se niega a obedecer el llamado de Dios. Y ya miramos cuando leíamos en Jonás capítulo 1 al verso 3 y lo comparamos con otros profetas. En el caso de Jonás dice, se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para ir con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Dios. Regresando un poco a la imagen, como decíamos anteriormente, él está en Samaria, en el reino del norte. Al oír el mandato de Dios, dice literalmente que se levantó Jonás, pero no para obedecer la voluntad de Dios, sino que dice para huir a Tarsis. Y miren la expresión que dice el versículo 3, lejos de la presencia de Dios. Y aquí nos llama la atención el hecho de que siendo profeta desobedeciera a Dios. Y podemos preguntarnos, ¿por qué Jonás desobedeció? Y miren que Jonás, siendo un profeta hebreo, su misión era de ir a Nínive. Tenía un significado especial. Y este significado especial es que Israel y Asiria en ese momento, pues en primer punto eran enemigos. Los asirios, la capital de este imperio, pues estaba básicamente aquí en Nínive. En otras palabras, la amenaza de Asiria era constante. Eventualmente el imperio asirio conquistaría el reino del norte de Israel y esto fue alrededor del año 722 a.C. Pero vemos entonces de que había enemistad entre ambos pueblos, por así decirlo, era profunda. De tal manera que podemos inferir entonces que Jonás no quiso ir porque realmente eran su enemigo. Segunda razón que podríamos ver es posiblemente miedo y odio. Jonás probablemente desobedeció porque temía a los asirios y porque realmente los despreciaba. Y vemos entonces como miembro del pueblo de Israel había sufrido mucho por manos de los asirios. Es comprensible entonces que Jonás no quisiera ayudar a aquella ciudad que representaba para él el peligro, eh, guerra y todas estas cosas. De tal manera que Jonás pudo haber pensado, me voy lejos de la presencia del Señor, porque si no hay quien le predique, Dios va a castigar a esa ciudad. Y vemos entonces que Jonás, en el capítulo 4, menciona en el caso, menciona diciendo, porque sé que tú eres un Dios misericordioso. Y Jonás sabía también que si el pueblo de Nínive se arrepentía, Dios no iba a destruir la ciudad. El razonamiento que encontramos de Jonás era lo siguiente: si yo huyo, me voy lejos de Nínive, él pudo haber dicho, no hay quien le predique. Al no haber nadie que le predique, pues Dios va a continuar su curso de castigar a la ciudad por su maldad. Y miren lo que hace Jonás es actuar con patriotismo nacional, por así decirlo,
tenía odio contra esa ciudad. Posiblemente también podemos hablar que tenía miedo. Imagínense llegar a Nínive. Lo iban a reconocer como judío. Al ser judíos, entonces era presa fácil para hacer con él lo que realmente quisiera. Por eso vemos que Jonás tuvo miedo. Y en lugar de ir a Nínive, pues vemos entonces que huye. También Jonás pensaba en la misericordia divina. Jonás podía haber desobedecido porque sabía que Dios es misericordioso y temía que si los habitantes de Nínive se arrepentían, como vemos en el capítulo 4, Dios los perdonaría. Y esto es precisamente lo que sucedió y fue una de las razones por la cual Jonás se enojó con Dios después que Nínive se arrepintió. También vemos conflictos internos. La misión de Jonás se puso en conflicto, digamos, en su sentido de justicia, su patriotismo con la voluntad de Dios de extender la misericordia hacia otros pueblos, incluso con aquellos que eran realmente enemigos de Israel. Podemos decir entonces, en resumen a la pregunta que inicialmente formulamos, ¿por qué Jonás desobedeció? La desobediencia de Jonás estaba profundamente ligada a su percepción de que Nínive era una ciudad malvada y enemiga. Y en su lucha interna con la idea de que Dios pudiera mostrar misericordia a un pueblo enemigo, él consideraba que no era merecedor de esa misericordia. Con con los puntos anteriormente descritos, podemos decir entonces que Jonás tuvo motivos patrióticos y su deseo de una destrucción de Nínive. Mire lo que dice Jonás, capítulo 4, verso 1 al versículo 3. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque es mejor la muerte que la vida. Y es aquí donde nosotros encontramos el poder positivo de una predicación negativa. Jonás no quería ir, es más, huyó lejos de la presencia del Señor. Pero vamos entonces que a la predicación de Jonás, todo el pueblo obedeció. Y vemos que Jonás no quería eso, realmente quería lo contrario, la destrucción. También encontramos que la tormenta en el mar fue consecuencia de su desobediencia, de tal manera de que Dios mismo, o lo que podemos decir es, Jonás no se pudo ocultar de la presencia de Dios. Y miren lo que decía el versículo 3: se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Creo que hay una serie, creo que para la mayoría de los que estamos aquí es muy conocida, El Chavo del Ocho, donde decía, me voy a Tangamandapio. En ese momento no había esa ciudad, pero en los memes recientes vemos de que ya se menciona el cartel diciendo Tangamandapio, por lo cual entonces ese lugar ya existe. Lo que quiero decir es que si Jonás, si hubiera sabido lo que decía el chavo, hubiera dicho, me voy a Tangamandapio. Y vemos entonces que Jonás desobedeció. A raíz de su desobediencia, vemos que no se pudo ocultar de la presencia de Dios. La tormenta en el mar fue como consecuencia de su desobediencia. Y miren que cuando vamos al capítulo 1, el versículo 17, vemos el arrepentimiento de Jonás en el vientre del pez. Jonás, capítulo 1, verso 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días
3 noches. Aquí encontramos o vemos la intervención divina. Dios tenía preparado para Jonás un gran pez. Y vemos que en medio del pez o dentro del vientre del pez, Jonás hace la confesión y hace su oración de arrepentimiento. Y la parte que nos llama la atención es lo que encontramos en el capítulo 2. Miren lo que menciona el versículo 3. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Por lo cual aquí vemos en el versículo 3 lo tormentoso que estaban las olas. De tal manera dice que lo rodeó, lo tumbaron. La parte que vemos es el versículo 5. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Y aquí es algo en el cual Jonás, al momento de ser tragado, dice que las algas se enredaron en su cabeza, alrededor de su cabeza. Por lo cual aquí, pues vemos que aquí se nos asemeja por el tipo de alimento de las algas que se le enredó alrededor del cuello de Jonás, que posiblemente sea una ballena. Pero vemos que la parte en la cual nos llama la atención es en ese momento, miren lo que dice verso 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Aquí encontramos que en medio de, de que su alma desfallecía, Jonás se acordó de él, de Dios, y en su oración dice, se arrepintió. Tanto así que su arrepentimiento nosotros lo vemos en Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3, verso 1 al versículo 3. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive una ciudad grande en extremo y de 3 días de camino. Volviendo un poco más a la imagen, decimos entonces, justo aquí, cuando su alma desfallecía, oró a Dios. Y Dios entonces vemos que en el versículo capítulo 2 de Jonás, verso 10 dice, entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Estando en tierra firme, capítulo 3, el versículo 2, vemos que es el mismo mensaje que se le dijo en el capítulo 1, donde fue, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Fue el mismo mensaje en el capítulo 1 con el capítulo 3. Vemos que Dios nos cambia su intención y su propósito para con Jonás y la ciudad de Nínive. Lo que sí vemos en el capítulo 3 es la gran diferencia en cuanto a Jonás, que en esta ocasión sí se levantó ya no para huir de la presencia del Señor, sino que realmente vemos que sí hubo arrepentimiento y en esa segunda oportunidad encontramos a Jonás dispuesto a obedecer a Dios. En su predicación, cuando va a la ciudad de Nínive, dice, hay reacción positiva. La gente de Nínive obedece al mensaje y tanto así dice que todo el pueblo, desde el mayor hasta el menor, tanto así que el rey mismo, al escuchar el mensaje, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre su cenita. Tanto así dice que mandó a proclamar y a anunciar a Nínive
por decreto del rey y de sus grandes, que ningún hombre, ni animal, ni buey, ni oveja, prueben cosa alguna, no dejen que paste o beban. Dice, cúbranse de silicio, hombres y animales, clamen a Dios con fuerza y vuélvanse cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Y esto es lo que cualquier predicador anhela al momento de ir a una gran ciudad, que hayan personas que obedezcan el Evangelio. En el caso de Nínive, en el caso de Jonás de manera particular, pues es el único predicador que ansía que nadie escuche el Evangelio. Pero más sin embargo vemos una reacción positiva de Nínive ante una predicación negativa de Jonás. Y vemos que hay contraste entre la respuesta de Nínive y la actitud de Jonás. Me refiero a lo que menciona Mateo capítulo 12, el versículo 41. Mateo capítulo 12, verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Y esta es una excelente comparación o contraste a la reacción de los ninivitas a la predicación de un hombre que no quería predicar. Y vemos que Jesús dice, he aquí más que Jonás en este lugar. En otras palabras, nos estamos refiriendo del Hijo del Hombre, en el cual sí quería hacer la voluntad de Dios, sí tenía esa buena disposición de obedecerle. Pero vemos entonces, dice que he aquí se levantarán aquella gente en Nínive contra esta misma generación que están escuchando al Hijo del Hombre. Quisiera entonces que fuésemos a las lecciones que podemos rescatar de este libro. Es un libro sumamente maravilloso, pero es importante que podamos aterrizar y sacar algunas lecciones de este libro. La primera lección que nosotros encontramos es: el hombre no se puede escapar de la presencia de Dios. Y aunque vemos de Jonás que se menciona, dice que huyó, fue en dirección contraria, tomó el primer barco que estaba para el lugar más lejos que había, pero vemos entonces de que Jonás supo que no podía esconderse de la presencia de Dios. Jeremías 23, el versículo 24 dice, ¿podrá alguien esconderse en escondite de modo que yo no lo vea? Declara el Señor. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Declara el Señor. Y es exactamente lo que nosotros encontramos. Jonás aprendió esta gran lección. Igual manera para nosotros. El hombre o nosotros no podemos escondernos de la presencia de Dios. Jeremías nos menciona de manera muy clara. Podremos, dice, ¿podrá alguien esconderse en escondite del modo que yo no lo vea? Dice el Señor. Es una pregunta retórica y vemos que no. Y mire el versículo, la siguiente pregunta. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Otra pregunta de retórica en el cual nos dice de que la presencia del Señor está en todo lugar. Y eso es algo en el cual lo aprendió de mala manera Jonás, y de igual manera para nosotros una lección importante, que no podemos escondernos de la presencia del Señor. Él está en todo lugar y en cada momento. En la otra lección que aprendemos es el control sobre la naturaleza. Y miren que Jonás huyó, pero estando Jonás en el barco, capítulo 1 de Jonás dice, Dios desató sobre el mar un fuerte viento, una tempestad tan grande en el mar, y así también como se levantó, y en el momento en el cual lanzaron a Jonás en el mar, dice que el mar cesó su furia. Y así también en el versículo, así también a la misma vez que tiene control sobre la naturaleza, es decir, el agua, el mar, el viento, también de los animales, porque el versículo 17 dice, Dios dispuso un gran pez
para que se tragara a Jonás. Y con estos que nosotros vemos, capítulo 2 el versículo 10 dice que Dios ordenó al pez, dice, para que vomitara a Jonás. Y todos estos versículos vemos que Dios tiene control de la naturaleza. Y con esto, qué nos recuerda? También nos recuerda el Señor Jesús cuando caminó sobre el mar. Tenía el mismo creador, sabía exactamente de qué manera, de qué elemento estaba compuesto el mar, pudo caminar sobre el mar, calmó la tempestad en otras ocasiones, la pesca milagrosa en el cual tanto Pedro y Juan en esa ocasión, Pedro y Andrés, que eran hermanos, pudieron comprender y ver esa pesca milagrosa, en el cual Pedro le dijo en ese momento, Señor, hemos pescado toda la noche. ¿Sabía Jonás, perdón, sabía Pedro lo que estaba diciendo? Sí, porque él era pescador. Pero en cambio Jesús le dijo, echa la red. Y vemos que Pedro reacciona, dice, reconoce la voz del maestro y echa la red hacia el agua y vemos que salió, obtuvieron una pesca sumamente grande, que de tal manera el barco se hundía. Lo que vemos es, tanto en el Antiguo Testamento, Dios tiene control de la naturaleza, como también en Jesús vemos también que Él tiene control de la naturaleza. Y es algo en el cual nosotros podemos aprender y aprendemos así como Jonás también lo aprendió. La siguiente lección que aprendemos es el significado de arrepentimiento. En el caso de Jonás, como remarcamos, capítulo 1 se le dio la orden, ve y predica a la ciudad de Nínive. La primera ocasión desobedeció. La segunda ocasión, el capítulo 3 verso 2, le dice, ve a Nínive y predica a esta gran nación. Y vemos que en esta oportunidad Jonás sí fue. Y lo que vemos entonces es que arrepentimiento significa un giro completo en nuestra vida, un giro a hacer la voluntad de Dios. Por eso encontramos en Hechos 3:19, en el cual dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y es exactamente lo que Dios desea de cada persona, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento a hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que nosotros notamos en Jonás. No es como el arrepentimiento de las personas que toman. Llegan el fin de semana o el domingo diciendo, me arrepiento de tomar, pero lo vemos al siguiente fin de semana en la misma. Y es como dice el Chavo del 8, ahí es remordimiento. No es nada de arrepentimiento. Y es exactamente lo contrario. Dios desea o Dios espera que nosotros tengamos ese arrepentimiento verdadero. También lo que nosotros aprendemos lo siguiente. Si ustedes notan, Jonás, con la intención de desobedecer a Dios, con la intención de ir hacia un lugar contrario, Jonás estaba diciendo, yo no voy a predicar a Nínive. Decía, Jonás decía, los de Nínive no. Pero ¿qué aprendemos de Dios? En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Qué encontramos en este excelente texto? El amor de Dios por todos los hombres. Pero Jonás no. Jonás decía, lo de Nínive no. Y eso es muchas veces, y esa es la actitud de Jonás, vemos que suele compararse con nosotros. Y viene que decíamos al inicio que Jonás se estaba compartiendo, se estaba comportando con sentidos patrióticos. Por ejemplo, voy a decir una burrada, que todos los que estamos en la plataforma somos de Uribe. Votamos por Uribe, pero ganó Petro. Y ahora como ganó Petro, ¿qué decimos nosotros? Yo no voy a predicarle a mi vecino porque es Petro. Tiene la bandera de petrista. Y a veces con esa misma actitud, pues nos estamos pareciendo a Jonás.
Jonás con su sentido patriótico no fue y predicó a Nínive. Y a veces con esa misma actitud que nos ponemos egoístas, digámoslo así, pero el Señor que nos enseña, el amor hacia todos los hombres. Juan 3:16, incluyendo en el libro de Jonás, amor a la ciudad de Nínive. Y es algo en el cual pues nosotros debemos de aprender. Creo que el ejemplo que se menciona aquí para Colombia será algo parecido para cada nación, Nicaragua, México, y a veces nos portamos así, pero debemos de ver de que el amor de Dios es para todos los hombres. Y a veces con esa misma actitud nos ponemos en una situación de que regateamos la misericordia de Dios y eso es lo que vemos. Romanos capítulo 2 el versículo 4 dice, o tienes en poco la riqueza de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Y a veces nos ponemos de pinches o regateamos la misericordia de Dios en el sentido de que nos ponemos a decir, a mi vecino no le predico porque él es petrista, porque él es orteguista, porque él es de López Obrador. Pero a veces con esas actitudes nos ponemos diferente de Dios. Y decimos diferente de Dios porque si nos hacemos llamar discípulos de Cristo, significa de que nos vamos a parecer al maestro, vamos a hacer lo que el maestro hace. Y aquí vemos en Juan 3:16 el amor de Dios para todo el mundo, sin distinción. La misericordia de Dios y la bondad para todos los hombres. Y a veces ese es el peligro que puede estar en cada uno de nosotros cuando nosotros nos ponemos a regatear tanto el amor de Dios como la misericordia. Gracias, amados hermanos, por su tiempo, por su buena disposición. Que el Señor les bendiga y les guarde. Damos gracias a Dios, primeramente el hermano Manuel, por tan excelente enseñanza que nos trae esta noche, ¿no?